Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Gracias a Dios porque nos permite poder llevar estos mensajes de salvación a cada uno de ustedes para poder revelar la verdad de las Escrituras. Vamos a hacer una serie de enseñanzas numeradas. Vamos a hablar de temas muy importantes, cosas que Dios pues nos ha revelado y son muy profundas e interesantes. Así que les pido que puedan seguirme, suscribirse, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Vamos a hablar de un tema que muy poco o casi nada se habla pues en la iglesia, y es acerca de un tema de las tres comunidades angelicales. La teología nos ha enseñado acerca de dos comunidades angelicales, que son los ángeles de Dios y los ángeles demonios. Pero existe una tercera comunidad en la cual la iglesia pues no ha sabido identificar este tipo de ángeles, en el cual tienen mucha importancia o relevancia en cuanto a la historia del cristianismo, en cuanto a la historia del pueblo de Israel. Pues la Biblia nos enseña acerca de estos seres. Pues vamos a hablar de las tres comunidades angelicales. Número uno, ángeles de Dios. Número dos, ángeles demonios. Y número tres, ángeles del cielo. La teología, se los repito, ha confundido lo que es, o la iglesia, ha confundido lo que es los ángeles demonios con los ángeles caídos. Y yo les voy a explicar cuál es la diferencia y cuál es el verdadero nombre de estos ángeles caídos. Como el título lo dice, ángeles del cielo, que son tres comunidades angelicales. Para comenzar, pues sabemos que Dios creó en el segundo día todos sus ángeles. Pues podemos diferenciar cuando un ángel es de Dios, ¿verdad? Y también podemos ver cuando un ángel es un ángel demonio. Pero esta tercera comunidad de llamados ángeles del cielo, estos seres pues se han encargado de mantenernos en esclavitud, en ignorancia, porque la misma palabra nos enseña que cuando leemos el antiguo pacto hay un velo puesto sobre nuestros corazones, y es a esa verdad a la que vamos a llegar. ¿Por qué razón? Porque estos ángeles del cielo pues tienen su importancia en ese tema. Así que cabe decir que pues no necesitamos hablar de los ángeles de Dios, pues ya sabemos que, que son los ángeles que están a su favor. También podemos hablar de los ángeles demonios. No necesariamente tenemos que profundizar en estos ángeles porque ya sabemos que ellos pecaron contra Dios. Dice la escritura que Satanás ensorbeció su corazón, se enalteció su corazón y quiso ser semejante al Altísimo, y que por eso pecó contra Dios. Desde ese momento fueron denominados como demonios. Y también cabe decir de que estos demonios pecaron antes de la humanidad. O sea, Satanás pecó antes de la humanidad. Por lo tanto, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, sabemos que Satanás ya era Satanás, o sea que Satanás ya había pecado. Entonces, es así como podemos identificar los demonios. Pero hay una tercera comunidad, y es la que vamos a profundizar en una serie de enseñanzas, ¿verdad? Eh, Así que yo les invito a que se suscriban, que le den like, que compartan y que nos puedan seguir en las redes sociales. Tenemos la tercera comunidad, ángeles del cielo. Para dar un poquito de énfasis en este tema, Pablo dijo: si nosotros o un ángel del cielo viniere con evangelio diferente, sea anatema. Así que Pablo, hay una referencia en la cual pues Pablo se refiere a esos ángeles del cielo. Obviamente Pablo no se estaba refiriendo a un ángel de Dios. Jamás Pablo le iba a llamar maldito a un ángel de Dios. Pero Pablo sí sabía a quién se estaba refiriendo. Pues vamos a profundizar sobre este tema, hablando de la tercera comunidad de los ángeles del cielo. ¿Cuál es su origen y su pecado? Ok,
Su origen tiene que ver en Génesis 6.1. Como ven, Génesis 6.1, pues Dios ya ha creado toda la humanidad, los cielos, la tierra y todo lo que existe o lo que existimos en este mundo. Entonces tenemos un acontecimiento en Génesis 6.1 donde dice la escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ok, pues en cuanto a este relato, en cuanto a los hijos de Dios, vamos a también a quién se está refiriendo con estos hijos de Dios, quiénes son. Y también podemos ver que la misma Biblia nos declara que estos hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres y les engendraron hijos e hijas. Y de ahí pues nacieron los gigantes o los Nephilim, como la mayoría de nosotros sabemos. Bien, pero vamos a profundizar en este tema. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Acaso eran ángeles o acaso son otros seres? Pues vamos a ver. Tenemos un relato en Job 2.1 y 1.6. Dice la escritura en 1.6: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y también tenemos Job 2.1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y Satanás vino también entre ellos a presentarse delante de Dios. Como vemos, pues en esta escritura podemos ver que dice que Satanás iba entre los ángeles cuando estos ángeles o hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios. Cuando dice la escritura que Satanás vive en medio de ellos, pues la Biblia nos dice que ningún ser inmundo podrá entrar en los cielos santos de Dios. Entonces no podemos decir que cuando los hijos de Dios, o sea, los ángeles, venían a presentarse delante del Padre, no podemos decir que Satanás vive en medio de ellos. ¿Por qué razón? Porque Satanás no puede entrar en los cielos santos de Dios. Él es un ser inmundo. De ninguna manera podría entrar. Y entonces, ¿por qué la escritura dice que Satanás vive en medio de ellos? Bueno, pues hay que entender la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que escudriñar y hay que pedir revelación al Espíritu Santo para que nos dé la interpretación correcta. Pues si volvemos a Génesis 6.1, dice que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Pero hablemos de un poquito más atrás, antes de ese acontecimiento. Sabemos que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, que Caín mató a Abel, y Dios les dio un tercer hijo llamado Set. Pues dice en la escritura que Set, a partir de ese momento, empezaron a alabar a Dios. Y dice también que las hijas de Set eran las más hermosas de toda la tierra. Viendo que los hijos de Set empezaron a alabar a Dios, pues Dios enviaba sus ángeles para sobreguardar la simiente de Set. ¿De quién? De la simiente de Caín. Entonces, cuando Dios enviaba a sus santos ángeles a guardar la simiente de Set o a traerle mensajes directos de Dios, pues Satanás aprovechó la oportunidad para dialogar con estos ángeles. Y la oferta que Satanás les dio es que les dijo: observen las hijas de los hombres que son hermosas y tomen para sí mujeres. Pues los ángeles de Dios obviamente
no iban a caer en esta trampa o en esta oferta de Satanás. ¿Por qué razón? Porque ellos ya habían tenido una experiencia con Satanás mismo cuando él pecó, antes de la humanidad. Ya habían ellos observado las consecuencias de lo que era rebelarse contra el Padre. Entonces estos ángeles, obviamente, de primas a primeras, Satanás no los pudo convencer. Pero fue así que Satanás sembró en ellos, en su mente y en su corazón, en su espíritu, sembró en ellos esa oferta de pecado. Fue así que estos ángeles, cuando volvieron a presentarse delante de Dios, pues ellos llevaban ya eso en su corazón o en su espíritu. Ya llevaban esa oferta de pecado, esa tentación que Satanás les había propuesto. Y Dios, obviamente, les miró aquella oscuridad. Fue así que por eso la Escritura dice que Satanás iba en medio de ellos. Pero ¿qué era lo que llevaban ellos? No era Satanás literalmente, sino aquella idea pecaminosa que Satanás les había ofertado. Fue así que ellos al final, pues Satanás logró convencer a esos ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en Job 2.1 dice, y otro día, ¿verdad? O sea, fue en varias ocasiones que Satanás tentó a estos ángeles. Obviamente llegaron a hacer el pecado, porque Génesis nos declara que los hijos de Dios, los ángeles de Dios, se enamoraron de las hijas de los hombres y tomaron esposas y les engendraron hijos. Fue así que estos ángeles de Dios pecaron para con Dios. Entonces, a partir de ese momento, estos ángeles perdieron su gloria. Estos ángeles abandonaron su propia morada. Pedro nos habla de estos ángeles que abandonaron su propia morada. Y se está refiriendo a estos ángeles que pecaron en Génesis 6.1. También podemos decir que estos ángeles, después que llevaron a cabo el pecado, quisieron entrar a los cielos santos de Dios, pero obviamente ellos ya no pudieron entrar. Fue así que ellos quedaron en el espacio cósmico entre la tierra y el segundo cielo, o sea, en el primer cielo. En la parte cósmica quedaron estos ángeles y desde ese momento se les llamó ángeles del cielo. Es por eso que Efesios 6:12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que viven en las regiones celestes. Es así, entonces, que estos ángeles, a partir de ese momento, se les llama ángeles del cielo. Entonces podemos ver cómo Pablo, conociendo ya el verdadero evangelio, se refiere a estos seres, diciéndoles: si nosotros, como apóstoles, o un ángel del cielo viniere con evangelio diferente, sea anatema. Entonces, es claro que estos ángeles del cielo, pues existe esta tercera comunidad. En el próximo programa vamos a hablar más sobre este tema, vamos a ampliar más, porque también vamos a ver la importancia o la relevancia que tuvieron estos seres en el pueblo de Israel. Dios les bendiga, los invito a que se suscriban, que se compartan y que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Bendiciones.